Hace unos años atrás, yo era una persona extremadamente tímida. A la edad de 18 años, yo no podía ni ir a la tienda solo, tenía que ir acompañado porque me daba miedo hablar con personas extrañas. Esto me trajo muchísimas dificultades, especialmente en la universidad, especialmente con el tema de tener amigos, tener un círculo social, defender algunas materias, en lo que es los exámenes orales. Imagínense tener esa edad y tener tal grado de timidez por no saber comunicar. Fue cuando ya empecé a tener complicaciones muy grandes dentro de mis estudios, dentro de la familia, con los amigos, y tomé la decisión de prepararme para aprender a hablar en público y conocí el mundo de la oratoria. Y eso totalmente cambió mi vida. Me preparé tanto, mucho esfuerzo, mucha dedicación, aprender las herramientas correctas, los procedimientos exactos para tener una comunicación perfecta o lo más perfecta posible, no solamente para hablar con personas, sino para impactar a esas personas, para tratar de persuadir a esas personas. Desde ese momento ya pues empieza a cambiar mi círculo social, empiezo a tener mucha mejor comunicación con la familia, con la pareja. Empiezo a desarrollar mi carrera como conferencista, llego a ser conferencista internacional y muchas historias más que gracias a la oratoria y a las herramientas adecuadas, pues mi vida pudo tener un giro de 180 grados. Mi nombre es Diego Roncal Cortés, yo soy coach en desarrollo personal, oratoria, comunicación, soy conferencista internacional y presidente sudamericano de la Cámara Internacional de Jóvenes Conferencistas. También me he especializado como Master Speaker Trainer y Master Life Speaker. Así que es un honor poder compartir con cada uno de ustedes en esta poderosa Masterclass de la magia de la comunicación, de aprender a hablar en público, de la oratoria, porque es muy importante la oratoria en nuestras vidas. ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué es tan importante aprender a hablar? Muchos asocian con la oratoria simplemente con el acto de pararse en un escenario y hablar a una cantidad de personas como 20, 30 o 100 personas. Pero en realidad la oratoria funciona cuando tú estás con una persona frente a frente, ¿sí? Frente a frente. Puede funcionar ahí la oratoria, es comunicación, es hablar, es expresar. Eso es la oratoria. Pero eso sí, tiene una diferencia. Todos hablamos, pero la pregunta es, si la otra persona o las otras personas no se están comprendiendo lo que nosotros estamos hablando, ¿estamos impactando con la información que nosotros les estamos dando? Si la respuesta es no, simplemente estás hablando, pero no tienes una comunicación efectiva, ¿sí? No tienes una oratoria adecuada, simplemente estás hablando y nada más. Pues nosotros vamos a conocer en esta Masterclass los 3 pilares fundamentales de la oratoria y también les voy a regalar una técnica, pero brutal, una técnica impresionante que les va a ayudar a ustedes cuando tengan alguna actividad en la que tengan que enfrentarse al público y no saber qué hacer, pues les va a ayudar de sobremanera esta poderosa técnica. Así que pónganse cómodos, vamos a iniciar esta Masterclass. Les recomiendo que tengan en mano un bolígrafo, un cuaderno, unas hojas para tomar apunte porque vamos a tocar temas bastante interesantes. Cuando yo era tímido, obviamente, imagínense, me complicaba conseguir amigos, número uno, me complicaba ir a la tienda a comprar cualquier artículo, ¿no? Me daba miedo preguntar direcciones, ¿no? En la casa, mi mamá me decía, por favor, pregunta o llama a este número y consulta sobre tal situación. A mí me daba pánico, ni por teléfono podía hacer una llamada y hablar con otra persona. Llegó a tal grado esa situación que uno, obviamente mi círculo social se hizo más pequeño. 2, mi familia no me comprendía, no me entendía, porque claro, yo no me expresaba de buena manera. Ellos no me podían comprender si yo no me expresaba bien. Y eso acarreó muchos otros problemas en el estudio, especialmente porque cuando yo tenía evaluaciones orales, pues a mí me complicaba y empezaba a tener síntomas, pero horribles, por no saber hablar en público. Uno de esos síntomas era temblor en las manos, pero un temblor excesivo, ¿sí? Otro síntoma que seguramente a ustedes les ha pasado alguna vez es las palpitaciones, pero fuertes, ¿no? Que incluso hasta la polera, la camisa se te elevaba. La hiperventilación, otro problema, que te falta el oxígeno, no puedes hablar,
se te traban las palabras, temblor en las piernas, sudoración excesiva y muchísimas otras complicaciones más las he sufrido. Imagínense yo frente a una chica a los 18, 19 años. Para mí era un horror, era un horror. Me paraba frente a ella, no sabía qué decir, empezaba a tartamudear y claro, las personas se reían, se hacían la burla y pues bueno. Cuando yo ya empiezo a tener esos problemas y se hacen mucho más grandes, voy a conversar con mis papás y les digo, mira, tengo estos problemas, ya no aguanto, tengo que hacer algo. Es cuando conozco varios libros, pero más que esos libros, escuché sobre un curso de oratoria. Tomé la decisión de entrar en ese curso que duraba aproximadamente una semana y fue increíble porque en esa semana aprendimos muchísimo, conocí muchas técnicas, herramientas, conceptos, pero aún así tenía complicaciones. Mejoró mi comunicación, pero ya se me metió en el chip, en la cabeza, de que quería ser más que una persona que sabe hablar en público. ¿A qué me refiero? A que me quería convertir en un conferencista. Quería llegar a ser un conferencista. Empiezo a buscar mucha más información de la que ya había tomado. Empiezo a tomar muchísimos más cursos, me leo como 300 libros de oratoria, empiezo a buscar autores, conferencistas, me preparo de tal manera que empiezo a conjugar todas las herramientas que he ido aprendiendo a lo largo de esos tiempos. Y claro, mi comunicación cambió, pero de manera extraordinaria, de tal forma que llego a participar en un evento que se denominó la batalla de speakers o batalla de conferencistas y salí ganador en la batalla nacional. Entonces me fui representando a Bolivia a la batalla internacional de conferencistas, en la cual salí finalista de esa batalla. A tan corta edad, pues logré esas metas, esos objetivos, logré grandes resultados gracias a las técnicas que he podido condensar, que las he podido analizar, que las he podido modificar e innovar para que esto funcione. Porque a veces tomamos varios cursos, varias herramientas, pero muchos de esos cursos, herramientas son normalmente obsoletas, ¿sí? Son herramientas que nos están enseñando, pero que funcionaban hace siglos. Pero tenemos que entender que la comunicación ha cambiado. La percepción de las personas ha cambiado, la personalidad de las cosas han cambiado, la globalización, la economía, la dinámica social, todo ha hecho que la comunicación tenga diferentes y grandes cambios en nuestras vidas. Y en la actualidad, en una época de pandemia, en una época de crisis sanitaria, mucho más la comunicación ha cambiado, ya que estamos en un contacto virtual. Tras la computadora, tras el celular, pues estamos manteniendo una determinada cantidad de información a través de la comunicación. Entonces, entendiendo todas estas situaciones, conjugando todas las variantes, analizando todas las variables también, se han reunido todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan agarrar esas herramientas y puedan tener un cambio en su comunicación. Al igual que mi persona tuvo ese cambio, ustedes también pueden tener ese cambio. Así que vamos a iniciar con esta masterclass y vamos a hablar sobre los 3 pilares fundamentales de la comunicación actual, especialmente de la oratoria y la oratoria de impacto, ¿sí? Porque la oratoria de impacto lo que se habla es de cómo nosotros podemos persuadir a las personas. ¿Qué quiere persuadir? En palabras sencillas, que nosotros podamos convencer a la otra persona sobre nuestras ideas. Que la otra persona, que el perceptor, ahorita vamos a hablar sobre esos temas, pero el perceptor pueda dar validez a nuestras ideas, a lo que nosotros queremos comunicar. Entonces, persuadir es muy importante y nosotros tenemos que conocer de qué forma nosotros podemos persuadir, ¿sí? Porque se necesita algunas estrategias, algunas técnicas para lograr este objetivo de persuadir, especialmente si te dedicas, por ejemplo, a las ventas. Tú eres emprendedor, tú estás en el ámbito académico legal, tú desempeñas alguna actividad en la que te reúnes con gentes, con ejecutivos, en reuniones, o tú eres un joven, ¿no?, que está estudiando en la universidad, pues necesitas persuadir a tu docente, a tus compañeros, para que tus ideas tengan validez, ¿sí? Entonces, la persuasión es muy importante. Entonces, dentro de la oratoria de impacto tenemos 3 pilares fundamentales.
¿Cuáles son estos tres pilares fundamentales? Número 1, tomen nota, ¿sí? Tomen nota. Estamos hablando como el primer pilar fundamental, el orador. Orador. Este es el primer pilar fundamental. ¿Quién es el orador? Es la persona que está expresando sus ideas, es la persona que está comunicando, es la persona que está hablando y que esa información está llegando de manera efectiva a los perceptores, ¿sí? El orador comunica, manda esa información a los perceptores y los perceptores pueden recoger esa información en su mayor cantidad de volumen. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros escuchamos a una persona, normalmente en promedio, recogemos hasta un 60% de la información y todo eso ingresa en la memoria de corto plazo. Conforme van pasando los minutos y las horas, el perceptor va olvidando todo lo que dijo el orador o la persona que estaba hablando. Y a lo largo de las 72 horas solamente nos quedamos con un 5% de la información que pudo vertir el orador o la persona que estaba exponiendo. Entonces, con la oratoria de impacto, lo que nosotros queremos hacer es que más del 80% de lo que comunicamos pueda quedarse en la memoria de largo plazo. ¿Qué quiere decir memoria de largo plazo? Que la información no se van a quedar ni minutos ni horas, sino se pueden quedar meses o incluso años en la persona que ha estado recibiendo la información. Entonces, ese es el orador, el que está comunicando, expresando, el que está entregando sus ideas. Pero este pilar fundamental está compuesto por muchas vigas bastante importantes para que sea fuerte. ¿Y cuáles son estas vigas importantes de este pilar fundamental? Número 1. El orador está compuesto para que funcione, para que tenga una comunicación efectiva, por lo que se denomina el lenguaje verbal. El lenguaje verbal va a formar parte del orador. ¿Listo? Entonces anotemos eso. Orador, y allá abajito en una flechita, como mapa mental, como un mapa conceptual, vamos a colocar lenguaje verbal. Para que esto sea sencillo, para que podamos comprender de mejor manera, el lenguaje verbal tiene que ver con la voz, ¿sí? Con la voz, los tonos de voz, las intensidades de voz, la modulación de voz y muchísimo más de esos temas. Entonces, el lenguaje verbal forma parte del orador. ¿Qué otra viga importante también forma parte del orador? Obviamente, el lenguaje no verbal. ¿Qué quiere decir el lenguaje no verbal? Donde no interviene la voz, la verbalidad. Por ejemplo, un mimo, ¿sí?, utiliza el lenguaje no verbal a través de los movimientos de las manos, el cuerpo, la gesticulación. Eso corresponde al lenguaje no verbal. Y esto es muy importante. Ojo, que la mayor cantidad de porcentaje de impacto en la comunicación es gracias al lenguaje no verbal, ¿sí? El uso del cuerpo, movimientos, posturas, gesticulación, incluso hasta la respiración interviene en el lenguaje no verbal. Entonces es un pilar fundamental en lo que es el orador y esta viga muy poderosa que llegaría a ser el lenguaje no verbal. Son puntos que se tienen que trabajar, que se tienen que conocer a detalle, que se tienen que conocer todas las herramientas que intervienen en el lenguaje no verbal para poder potenciar y esta viga del orador, pues tenerla bien sólida para una comunicación efectiva. ¿Qué más compone? ¿Qué otras vigas intervienen en lo que es el pilar del orador? Obviamente va a intervenir lo que es la imagen personal. Diego, ¿qué quieres decir con imagen personal? Estamos hablando de la vestimenta, psicología del color, personalidad, innovación, calidad de presentación, lo que tiene que ver con el carisma, etcétera. Todo lo que tiene que intervenir en el ser en una conferencia, en una presentación. Por ejemplo, hay oradores que son serios, hay oradores que son más espontáneos, más divertidos, más del chiste, hay otros oradores que son más enérgicos, pero es su personalidad
y eso entra como imagen personal, que en oratoria en realidad no modificamos tu personalidad, ¿sí? No quiere decir que tú entres a estudiar oratoria y tú, si eres serio, te vas a convertir en una persona muy chistosa, agradable y muy chispa. No, 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 no. Con lo que tú eres, vamos a pulir todas las cualidades que tú tienes, y con lo que eres, con tu personalidad, vas a saber impactar, sin necesidad de transformar tu personalidad en una persona que no eres, ¿sí? En eso se enfoca lo que es la imagen personal en la oratoria. Es conocernos cómo somos, cómo comunicamos, pulir todas esas cualidades que nosotros tenemos y con lo que somos impactar. Eso es lo más importante, eso nos da la diferenciación y la innovación en la comunicación. Así que muy importante la imagen personal. Otro punto, otra viga dentro de este pilar es la inteligencia emocional. El buen orador, el que sabe hablar en públicos, sabe manejar sus emociones. Sabe manejar sus emociones, pero no solamente manejar emociones, sino reconocer. Y aquí vienen 4 fases interesantes que nosotros enseñamos cuando estamos en temas de oratoria, que es, número 1, identificar cómo me siento. Primer paso, anoten eso, identificar cómo me siento. Segundo paso, tratar de percibir, tratar de darnos cuenta cómo nos está viendo el público. O sea, ¿qué creen que está diciendo el público sobre lo que estamos sintiendo? ¿Tendrá alguna relación? Por ejemplo, yo me siento eufórico, me siento con mucha energía, pero ¿será que el público está notando esa energía? ¿O será que el público me está viendo como que tengo miedo y que estoy nervioso? Lo contrario. Es importante identificar cómo me siento, tratar de percibir cómo el público me está sintiendo. El siguiente punto es modificar mis emociones, cambiar lo que yo estoy sintiendo. Y el cuarto paso, cambiar la emoción de mi público. Bastante interesante este tema de inteligencia emocional. Identificar, percibir, modificarme y modificar al público en tema de emociones. Muchos hablan sobre este tema como que es negativo, que el orador esté intentando modificar, dominar a la persona a través de las emociones. No damos validez a esos comentarios, porque en realidad el que sabe comunicar va a saber hacer un lazo emocional con la información, porque les voy a dar este dato bastante interesante. Si nosotros queremos que algún tipo de información, alguna cantidad X de información permanezca en nuestra memoria de largo plazo, pues esa información va a tener que estar ligada con alguna emoción. Si la información no tiene un lazo emocional, pues esa información solamente va a estar en la memoria de corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que se va a quedar minutos, segundos, algunas horas y luego ¡pum!, se va. Así de sencillo. Entonces, por eso en la oratoria trabajamos mucho con lo que es las emociones. Manejar mis emociones y también tratar de manejar las emociones del público cuando le estás mandando información. Solamente en ese punto, cuando estás tratando de mandar información de valor. Entonces, estas vigas, ¿sí?, van a representar lo que llegaría a ser el orador. Repetimos. Número 1, el lenguaje verbal. Número 2, lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, que es muy importante. Número 3, la imagen personal. La imagen personal de la persona que va a hablar, que va a expresar. Y punto número 4, inteligencia emocional. Estos 4 puntos se subdivide al mismo tiempo en muchas otras cosas que no solamente son teoría, como ahora estamos viendo, que ya viene acompañada de las herramientas y prácticas para empezar a conocer y trabajar cada uno de estos puntos para mejorar nuestra comunicación. Pero si se dan cuenta, miren, acá yo tengo un artefacto en este momento. Yo tengo en este momento un trípode, ¿sí?, que es para celulares, para cámaras. ¿Qué pasa si yo solamente tengo una parte importante de esa comunicación, que llegaría a ser el orador? O sea, solamente trabajo en lo que es la parte del orador y nada más.
ya no llegaría a ser un trípode, ¿sí? Simplemente llegaría a ser este artefacto, que si yo pongo en una superficie, esto se cae, se va a caer. Para que esto se pueda sostener en una superficie, voy a tener las tres patas para que se pueda sostener, para que se pueda quedar parado y yo no tenga ninguna complicación. Entonces, vamos a ir al siguiente pilar fundamental. Y acá voy a hablar sobre este punto. La mayor cantidad de cursos, de libros e información referente a la oratoria simplemente se enfocan en lo que es el orador. O sea, te dan cursos, charlas, información, blogs, te dan podcasts y lo que quieras, solamente hablando del orador y nada más. Pero como les dije, eso se puede caer. No se puede sostener por sí solo. Necesitas los otros dos pilares para que te puedas sostener en una superficie, tomando el ejemplo del trípode. El siguiente pilar tiene que ver con la ponencia. El siguiente pilar es la ponencia. Y esta ponencia también tiene sus vigas para que queden fuertes y sólidas y no se caigan. Número 1. La estructura de la presentación. ¿Cómo tenemos que armar nuestra presentación para que la presentación tenga impacto? Para que el perceptor pueda llevarse más del 80% de la información y que ese 80% o más pueda quedar en la memoria de largo plazo. Vamos a aprender a armar nuestra presentación desde el minuto 0. ¿Qué quiere decir esto? Desde el título de nuestra presentación, desde nuestra presentación como personas, desde el inicio, todo el hilo conductor hasta el final, hasta el minuto 0 también, de 0 a 0. Todo bien estructurado para que nuestra información llegue de manera ¡pum! Impactante. Eso es muy, muy importante. A eso se refiere ponencia en su primer pilar o en su primer viga, que se llegaría a ser estructura de la presentación. El siguiente punto que también se habla es el control del tiempo. Tenemos que aprender a controlar nuestros tiempos. Cuando nosotros tenemos pánico escénico, normalmente nos dan 10 minutos para que hablemos y nosotros lo hacemos en 5 minutos. Nos aceleramos, ¿no? Por el mismo miedo, por el estrés que sentimos, pues vamos hablando rápido, bla, 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 y lo acabamos. Nos damos pausas, no nos relajamos, nuestras emociones están totalmente alteradas y obviamente el tiempo también lo alteramos. O pasa lo contrario, nos dan 10 minutos de presentación y nosotros lo hacemos en 3 horas, 4 horas, porque no sabemos qué decir, nos quedamos pensando, repensamos mucho o damos muchas vueltas y vueltas sobre un mismo punto, hasta eso se va la hora. Entonces, parte de este pilar fundamental que es ponencia viene el control del tiempo con algunas herramientas de programación neurolingüística y algunas explicaciones de neurociencias para aprender cómo el cerebro puede controlar el tiempo sin tener un reloj ni un cronómetro. ¿Se puede? Claro que sí se puede. Otra viga importante de lo que es la ponencia tiene que ver con los tipos de información que nosotros vertimos. Cada información tiene una forma diferente de expresarla. No es lo mismo que yo esté hablando sobre temas de aborto que yo esté hablando sobre motivación familiar o motivación empresarial. Son temas totalmente diferentes. Cuando yo esté hablando de motivación empresarial o motivación para el cliente interno de la empresa, entonces yo tendré que ser más enérgico, tendré que dar los puntos de vista totalmente diferentes. Y si yo estoy hablando de un tema como el aborto, entonces yo no puedo ser, el aborto es muy importante. No, voy a tener que ser un poco más apagado, manejar la información de diferente forma, con diferentes estados emocionales, para que la información llegue de manera correcta y adecuada.
¿Se dan cuenta que es diferente? Hay diferentes tipos de información y nosotros también vamos a ir aprendiendo sobre estos tipos diferentes de información. También hablamos sobre el storytelling. Es otra viga importante dentro de este pilar, que es el storytelling, la técnica para contar historias en una presentación. Extraordinaria técnica para que nosotros podamos llegar con la información, pero entregarle así como un balde de agua en un día de calor para que el público diga, wow, esta información sí es de valor. ¿Por qué? Porque al cerebro le encantan las historias. Mientras más historias cuentes relacionadas al tema central que tú estás exponiendo, pues el perceptor de mejor forma va a captar la información que tú vayas a brindar. Bastante interesante, pero no es contar una historia por contar. Hay que aprender cómo contar esas historias, por ejemplo, a través de la verbalidad, a través de la paraverbalidad, intensidades de voz, personalidades que se aplican y muchísimas otras cosas más que, pues bueno, hace que tu información cobre muchísima más relevancia. Así que el storytelling es una técnica que está rompiéndola en estos momentos, que todo el tiempo te están vendiendo productos, por ejemplo, en la televisión, en internet, con historias. Si te pones a ver, vamos a tocar una marca, Red Bull, una marca que vende un producto de una bebida energética. ¿Cuál es la historia que te cuenta Red Bull en la televisión? Red Bull no te dice que compres Red Bull. No sale una persona que te diga, oye tú, compra este energizante para que tengas energía durante todo el día, Red Bull. No, te cuentan una historia a través de unas gráficas de dibujos, si se han dado cuenta. Habían varios. Uno de esos era que un estudiante estaba en su cama leyendo y se quedaba dormido y despertaba y otra vez estudiaba y se quería dormir y enseguida abre una lata de Red Bull, va a ingerir el producto y le salen unas alas, abre los ojos súper grande y empieza a volar y sale por el techo. Listo, y al final aparece el logo de Red Bull. En ningún momento te dijeron que compres, en ningún momento te dijeron el precio, ni los beneficios que tiene el producto. Simplemente te contaron una historia. Y claro, ahí viene el eslogan de Red Bull te da alas. La mayor cantidad de empresas grandes como Coca-Cola, como Red Bull, como otras empresas, te están vendiendo productos o te están haciendo conocer el producto, la marca, a través de historias. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿qué historias te cuenta? Unión familiar, unión de amigos, momentos divertidos, momentos de placer, momentos íntimos. Eso te está vendiendo Coca-Cola a través de las historias que tú ves, ya sea a través de una música, a través de una canción, a través de un video, etc. Por eso la historia es muy importante para que nosotros podamos tomar decisiones. Y cuando digo nosotros, me refiero a nosotros como espectadores, como perceptores. Es muy, muy importante tomar decisiones. Y para que nosotros podamos tomar buenas decisiones, vamos a validar la información a través de una historia. Mira la explicación, bastante interesante lo que es el storytelling. Y vienen muchos más, otras vigas dentro de la oratoria, que llegaría a ser el timing, el call to action y muchas otras herramientas más. Por ejemplo, el llamado a la acción es muy importante. Cuando tú estás hablando frente al público, hacer que el público haga algo hace que el público esté conectado todo el tiempo contigo. Cuando yo les dije, ¿verdad? A un inicio, saquen un cuaderno, saquen un lápiz, una lapicera y tomemos apuntes. Es una técnica de llamado a la acción para que ustedes hagan algo. Entonces es una técnica bastante interesante. Por ejemplo, cuando les digo, ¿recuerdan la publicidad de Red Bull? Les estoy dando algo para que ustedes realicen una acción que sería pensar. Y ustedes, sí, me acuerdo de esta situación, de esta otra publicidad. Son técnicas de llamado a la acción que te va a ayudar a que el público esté atento, conectado y además estés haciendo una conexión de participación para generar un vínculo emocional de amistad muy interesante entre el perceptor
y el emisor, ¿sí? Ahora, toquemos este punto para que me puedan comprender, porque seguro se estarán preguntando, Diego, ¿qué es receptor? ¿Por qué mucho repites la palabra receptor? En la composición del lenguaje de la comunicación tenemos elementos básicos, fundamentales, como es el emisor, el canal, el mensaje, código, ruido y el receptor. Pero los diferentes estudios, actualizándonos un poco, nos podemos dar cuenta que no existe tal receptor. Bueno, receptor viene de la palabra recibir, ¿sí? Agarrar una información. Emisor, emite, envía. Receptor, recibe, agarra la información. Pero si nos damos cuenta, nosotros como personas no recibimos la información tal cual nos ha llegado. ¿Quieren que hagamos un ejemplo? Hagamos un ejemplo. En este momento, todos por favor cerremos los ojos. Cerremos los ojos. Muy bien. No abran los ojos. Quiero que en este momento, con los ojos cerrados, nos imaginemos a un cachorro. Imaginemos que estamos agarrando en las manos a un cachorrito. ¿Listo? Estamos agarrando en la mano a un cachorrito. Muy bien, le están acariciando al perrito, al cachorrito. Excelente, muy bien. Abran los ojos. Perfecto. Yo les pregunto, ¿de qué color era el cachorro? ¿De qué color era el cachorro? Pueden escribir acá en la caja de comentarios. ¿Habrá sido café, negro, blanco, gris, combinado de colores? ¿Tenía manchitas? ¿No tenía? ¿Cómo era el pelaje? ¿Era suave? ¿Era un poco grumoso? ¿Era un pelaje esponjoso? ¿Era un pelaje un poco como de trinche, un poco que te pinchaba? ¿Qué raza era el cachorro? ¿Era un cocker? ¿Era un chihuahua? ¿Era un, qué sé yo, un pastor? ¿Se dan cuenta? Yo no les dije qué color era, pero ustedes automáticamente percibieron la información y adaptaron esa información a las experiencias que tuvieron antes. Por eso se llama perceptor, porque percibes la información de acuerdo a tu experiencia pasada, a tu vivencia, a tu estilo de vida. Yo te puedo decir, imagínate a un perro café. Y tú te vas a imaginar a un perro café, pero no sé en qué tono de café, no sé en qué tamaño, no sé de qué raza, pero tú le has dado esa forma a la información. Entonces dejas de ser un receptor y empiezas a ser un perceptor. Obviamente recibes la información, pero antes de procesar esa información, primero le vas a dar una forma para que recién puedas digerir esa información. Así que ahí está la explicación de por qué se llama perceptor. ¿Bien? Muy bien. Vayamos al siguiente pilar fundamental de la oratoria, pero de la oratoria de impacto, que llegaría a ser la audiencia. Hemos visto al orador, hemos visto la ponencia y ahora vamos a ver a la audiencia. En este momento, ¿quién es el orador? Mi persona. La ponencia llega a ser mi estructura de mi presentación, la forma de mi presentación, y la audiencia llegarían a ser ustedes, que están escuchando y están percibiendo la información que yo les estoy mandando. Y en audiencia podemos ver los diferentes tipos de edades que existen en este momento, rangos de edades. ¿Cómo estas personas van a percibir la información? Y cómo nosotros tenemos que dar algunos toques, algunas pinceladas y modificaciones a nuestra ponencia y a nuestro orador, ¿sí? Pongámosle así, para que la información llegue de manera extraordinaria a nuestra audiencia. Porque tenemos que entender que no es lo mismo una persona de 60 años que un joven de 18 años. La persona de 60 años tiene diferentes costumbres,
tiene diferente forma de recibir y ver las cosas, ver la información. Un joven de 18 años, por ejemplo, que son los millennials o ya entrando a la generación Z, ve la información de forma aburrida. Le aburre la información. La pregunta es ¿por qué? Porque este joven ya ha nacido en unos años, en una época totalmente diferente, donde la información ya existía a montones, a montones. Entonces, como ya está cargado y sobreestimulado de información y que tú más le brindes información, pues al millennial o al Z, pues no le va a caer bien porque ya tiene mucha información. Por eso, cuando le hablas a un millennial o a un Z, hay que aprender a resumir la información de tal forma que le hables 20, 15 minutos y nada más. En cambio, si tú le vas a hablar a una persona de 45 años, de 35 años, de 50 años, pues estas personas han nacido en una época donde no existía tanta información como existe ahora. Entonces ahí ya le tienes que dar un poco más de estructura, más contenido a la información para que esta persona reciba la información de manera adecuada. Y también existen técnicas para brindar una información cuando el público es variado. Imagínense un auditorio, un salón, a mí normalmente me toca, donde tengo personas de 15, 16 años y al mismo tiempo hay personas de 45, 50, 55 años. ¿Cómo hago para yo modificarme como orador, modificar mi ponencia para que la información llegue de impacto a todos? Pues existen herramientas súper sencillas para que la información llegue de manera extraordinaria, ¿sí? Si se dan cuenta, con estos 3 pilares fundamentales, nosotros vamos a lograr que el trípode se pueda mantener en pie. Entonces, ya hemos hablado del orador, hemos hablado sobre la ponencia y ahora vamos a dar el equilibrio que va a existir cuando nosotros ya vamos a incluir lo que es la audiencia. Así este trípode sí se va a mantener en pie, sí se va a poder mantener en pie. Por eso es muy importante trabajar todas las partes que intervienen en la oratoria y no solamente enfocarnos en uno o en 2 cosas, ¿sí? Si ustedes buscan se van a dar cuenta que solamente se enfocan en el orador. Alguno que otro se va a enfocar en la ponencia, sí, en algunas cositas, pero muy pocos se enfocan en la audiencia y muchas otras cosas más que intervienen con estos 3 pilares. Si nosotros dominamos estos 3 pilares, les aseguro, les garantizo lo que quieran, que su oratoria va a ser de impacto, de manera extraordinaria, y van a impactar no solamente a 1, 5 o 10 personas, pueden impactar a miles y miles de personas al mismo tiempo. He pasado muchísimas experiencias donde he tenido conferencias donde estaban 5 personas y donde estaban 400 personas al mismo tiempo. Y en todas he podido impactar. Ahora la pregunta es la siguiente, Diego, ¿la oratoria simplemente se aplica cuando hay cantidad de personas? Y cuando hay pocas personas o una sola persona, pues ya no aplico todas estas herramientas, todos estos 3 pilares fundamentales. La respuesta es no. ¿Por qué? No puedes tener 2 tipos de oratoria, ¿sí? Una oratoria para mucha gente y otra oratoria para poca gente. La oratoria puede funcionar hasta con tu mascota, si tú te sabes controlar tus emociones. Si tú sabes visualizar lo que quieres lograr, vas a entender que estas técnicas de oratoria van a funcionar para todo el mundo, para todas las ocasiones, para diferentes circunstancias. Es decir, que si tú hablas con 300 personas, funciona. Que si tú hablas con las mismas técnicas a una persona, igual funciona. Y funciona de manera extraordinaria. Por ejemplo, ¿cómo es la comunicación con tu pareja? Con tus amigos. Buena, mala, regular. Empezá a aplicar todas las herramientas que intervienen en la oratoria y te vas a dar cuenta que la comunicación con la pareja va a ser extraordinaria, como nunca. Con alguna amistad, con tu jefe.
con tus compañeros de trabajo, con tu cliente, por ejemplo. Entonces, esta oratoria se aplica en muchísimas situaciones de nuestro estilo de vida. Hay una técnica que se llama el vuelo, ¿sí? El vuelo, que tiene que ver con un avión. Esta técnica yo les voy a regalar por si ustedes tienen alguna experiencia próxima por vivir. Por ejemplo, algunos tienen algún examen oral, una presentación, alguna charla con su jefe, alguna reunión, algún encuentro con su cliente. Esto les va a ayudar a que la información cobre relevancia, que tenga un poco de cuerpo para que empiecen a generar impacto en su perceptor. La técnica del vuelo, ¿sí?, resume 3 partes fundamentales en nuestra presentación. Número 1, el despegue. Número 2, el vuelo. Y número 3, el aterrizaje. Yo les pregunto, ¿alguna vez se han subido a un avión? ¿Sí? Comenten un sí, todos los que alguna vez se han subido a un avión. Las personas que se hayan subido a un avión y las que no, voy a hacer un ejemplo para que puedan comprender. Cuando esté iniciando el proceso de vuelo, el avión, o sea, cuando esté en la pista, acelerando a muchos kilómetros, millas por hora, ¿para qué? Para tomar impulso y tener un buen despegue. ¿Qué pasa si el avión no va a acelerar lo suficiente para despegar? Y aún así, con poca velocidad, intenta elevar el pico del avión. ¿Qué es lo que va a pasar? Les aseguro que un mal despegue que puede tener un desenlace desastroso. Lo mismo pasa cuando nosotros damos una presentación y nuestro inicio es de baja intensidad, como si no le estuviéramos dando la velocidad necesaria para que cobre impacto. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra presentación? Se puede estrellar, se puede caer. Ni siquiera hemos despegado y ya te vas a ir a estrellar. Como un avión, si no cobras impulso, el avión o no despega, o si despega va a despegar 10 segundos y luego va a volver a caer. Muy importante el inicio de tu presentación. ¿Cómo vas a iniciar? Normalmente los oradores convencionales, los antiguos, especialmente los que ejercen esta bella profesión que es la docencia, están acostumbrados a un inicio de presentación como el siguiente ejemplo. Imaginemos que estoy ingresando al lugar. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Mi nombre es Diego Roncal Cortés, yo soy conferencista internacional, yo soy Master Speaker Trainer, yo soy Master Life Speaker, soy senador por Bolivia de la Cámara Internacional de Conferencistas, presidente de la Cámara Internacional de Jóvenes Conferencistas, larga experiencia laboral, académica, en el tema de exposiciones. O sea, desde el inicio, saliendo ya del ejemplo, tú le estás dando muy poca importancia al tema central de tu presentación. Le estás dando relevancia a ti, o sea, a tu persona, pero al público no le interesa tanto quién eres. Lo que interesa es la información que tú vas a dar. Entonces ahí estás haciendo un mal despegue. ¿Cómo podría ser un buen despegue? Aquí viene la técnica del storytelling, de la historia, de la metáfora o de la frase de impacto. Si se dan cuenta, yo he iniciado esta presentación con un storytelling. Se inició la masterclass y dije, cuando yo tenía 18 años, sufría de grandes problemas, sufría de lo que es problemas de comunicación, y en la universidad, y con los amigos, Empecé a contar una historia para generar un vínculo emocional, y esta historia tenía que ver con el tema del cual estamos hablando. Estamos hablando sobre oratoria, entonces yo tengo que contar la historia que viví sobre mi timidez, cuando yo no sabía nada de oratoria. Y luego dije, hoy vamos a hablar sobre la magia de la comunicación, la oratoria de alto impacto, aprender a hablar en público.
y ¡boom! Le estoy dando más relevancia. Eso es como el avión estuviera acelerando a toda máquina para que tenga un despegue extraordinario. Una vez que yo ya estoy aquí arriba por mi buen despegue, ahí se manejan los hilos conductores. Acá ya tiene que ver toda la parte conceptual, técnica de tu presentación, las estadísticas, los números, diapositivas, etc., etc., que van a generar hilos conductores para que el público no se distraiga. Eso ya va en temas de orador, ponencia y audiencia. Pero una vez que tú estás llegando al final del destino, justamente para aterrizar, y tú estás en un avión, para que tú te sientas tranquilo como pasajero, el aterrizaje tiene que ser exitoso. ¿Qué pasa si el avión de repente empieza a aterrizar pero pico abajo de manera brusca, inclinadísimo? Pues el avión se estrella y se arma una catástrofe fatal. Pero ¿qué pasa si este aterrizaje es de impacto, es bueno, gradual, tranquilo, sin que haya muchos movimientos ni muchas agitaciones? Pues tú te sientes tranquilo y seguro al aterrizar de esa forma. Entonces, lo mismo en una presentación, cuando tú haces un cierre de impacto, lo que haces es que el público se sienta seguro, satisfecho al escuchar la información. Y aquí viene un cierre de impacto, uno de los cierres que les voy a explicar. La técnica de la frase de impacto. Esta frase tiene que ser motivacional o de reflexión, pero con una connotación de que antes de brindar esa frase, nosotros no mencionemos ni demos ninguna pauta de que ya va a terminar la exposición. Normalmente, cuando estamos hablando frente al público, cometemos el error de mencionar de que ya estamos terminando. Por ejemplo, están explicando sobre algo y dicen, bueno, con este punto vamos a terminar la exposición, vamos a terminar la clase. En ese punto, cuando tú anuncias el final, el cerebro de la persona empieza a entrar en un modo de relajación, generando muchos neurotransmisores como dopamina, etc. Y hace que el cerebro se empiece a apagar. Se apaga. ¿Recuerdan esos televisores antiguos donde tú le girabas al botón para que se apague y la imagen se hacía más chiquitita, más chiquitita, más chiquitita y quedaba en un puntito blanco y se quedaba eso como 25 minutos ahí en la tele? Pues lo mismo pasa con el cerebro del perceptor. Si tú anuncias la salida, el cerebro se empieza a apagar, 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 apagar. Y lo último que estás hablando, pues ya no se comprende, ya no se escucha ni nada, porque el cerebro ya no está trabajando para recibir la información. Por mucho que estés despierto, le estés viendo al expositor y estés tomando apuntes, no vas a comprender. No vas a comprender y vas a tener que recurrir a tus apuntes, a los libros, para recordar o preguntar a otra persona sobre lo que dijiste en la parte final. Si no anuncias, a través de los hilos conductores, vamos a hacer que el perceptor siga manteniéndose conectado a ti. Y como no sabe cuál es el final, pues el cerebro sigue trabajando. No va a entrar en modo de relajación. Sigue trabajando para procesar la información que está llegando, ¿sí? Para procesar la información y trabajar en llevar esa información a la memoria de largo plazo, corto plazo, clasificar la información, etc. Es un proceso que después se les explica sobre neurociencias y neuroaprendizaje. Entonces, de repente, tú lanzas una frase de reflexión o de motivación y cierras de golpe, el cerebro de la persona entra en un estado de ansiedad, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque va a querer seguir escuchando más información. Si logramos eso en nuestro público, pues felicidades, lo hiciste bien, porque has generado impacto. Y la gente va a decir, ¡wow! Esta tipa explica de manera extraordinaria. Es un genio, es una genio. Yo le quiero seguir escuchando. Quiero más información. Entonces eso es un punto a tu favor. Por ejemplo, imagínense que estoy explicando 5 puntos importantes de la oratoria. Me toca hablar sobre el tema 5, que es el último, pero yo no lo voy a mencionar, ¿no? Bueno, como último tema, vamos a hablar sobre el vuelo o la técnica del vuelo en la oratoria.
que es una técnica bastante importante, que el avión, que el despegue y la importancia. La oratoria es y será una herramienta del buen líder. Si ustedes quieren liderar sus vidas, van a tener que aprender sobre la oratoria de alto impacto. Muchas gracias. ¡Wow! Excelente, buen cierre porque ¡pum! De golpe terminaste de dar la información y el público va a estar así como su cerebro no sabía que iba a terminar, entonces sigue activo queriendo más información. Ahí es cuando tú estás ganando como orador y también obviamente la audiencia porque estás recibiendo buena información. Entonces son técnicas de cierres de impacto para que tú causes mucha expectativa obviamente, causes muchísima satisfacción en la audiencia, causes impacto, empieces a, qué sé yo, a tener más seguidores, empieces a mejorar tu comunicación y más aún conseguir más oportunidades para que tú puedas desempeñar las actividades laborales, de estudio que tú necesites. Estas herramientas a mí me han cambiado mi vida. Porque imagínense, yo doy conferencias, antes presenciales por el tema de la pandemia, yo hacía estos cierres y me salía. Entonces la gente no entendía, no comprendía. Al final, cuando ya sabían que se terminó la charla, entonces se acercaban y me decían, quiero más información. ¿Cuándo vas a dar otra conferencia? Me gustó lo que expusiste, etc, etc. Entonces a ti te abre las puertas. Saber hablar en público te abre mucho las puertas. Imagínense que ustedes mañana tienen una entrevista de trabajo y aplican esta técnica del vuelo. Una apertura de impacto, hilos conductores y un cierre magistral. Pues les aseguro que el puesto de trabajo es suyo. Se los aseguro y se los garantizo. Denle, eso es una técnica, es una herramienta, denle más importancia a la forma de comunicar la información que a la misma información. Y viene esta frase. No importa lo que digas, lo único que importa es cómo lo dices. Es una frase. No importa lo que digas, sino cómo lo vas a decir. Porque información está en todos lados. Existe en todas partes la información. La clave es de qué forma te va a llegar esa información para que tú puedas comprender. Ahí está el secreto. Y nosotros, acá en Neurolab, lo que trabajamos es la forma para que esa información que ya existe por todos lados, pues puede llegar de una forma tan bonita, tan impactante, que le pueda ser de utilidad a la persona que está escuchando, que está percibiendo la información, que en este caso es la audiencia. Con estos tres pilares fundamentales, con esta técnica final, tú tienes una mejor comprensión, una visión mucho más amplia de lo que es la oratoria. Ahora yo te pregunto, ¿a ti te gustaría trabajar en estos tres pilares fundamentales? Que cada pilar tiene como 10 o 15 puntos para trabajar. ¿A ti te gustaría tener los cierres de impacto, las aperturas de impacto? ¿Te gustaría conocer los hilos conductores? ¿Te gustaría impactar no a cientos, sino a miles de personas? ¿Convertirte en un profesional, pero de calidad? Pues espero que tomes la decisión para encontrarnos en el taller de oratoria virtual. Aprende a hablar en público 2021. ¿Por qué 2021? Porque todas las técnicas están actualizadas. Todos los días estamos trabajando para actualizar. Porque, ojo, hay un estudio que dice que la personalidad de las personas está cambiando mucho más rápido. La información de la economía antes cambiaba cada 5 años, después cada 2 años, ahora está cambiando cada año. O sea, se hacen más cortos los lapsos de cambio de percepción de información, de estructuras de información, de modos para aplicar diferentes herramientas, técnicas y más situaciones. Entonces, como está cambiando eso, pues las técnicas, las herramientas y los conceptos también cambian en la comunicación. Obviamente, si cambia la información, por ende, de hecho, pues la comunicación también cambia. Damos explicación sobre conceptos neurocientíficos, vamos a conocer un poco cómo funciona el cerebro del perceptor y del emisor,
cuando éste está brindando información y cuando está recibiendo información. Vamos a ver neurotransmisores que vamos a generar, vamos a engañar a la mente, vamos a engañar al cerebro, porque normalmente se dice que el cerebro manda, pero nosotros vamos a hacer que el cuerpo mande para que el cerebro se comporte como nosotros queramos a través de la modificación de neurotransmisores, ¿sí? Y muchísimas cosas más. Tomas la decisión. En este momento, acá en la caja de comentarios, ¿sí? Creo que está aquí en los laterales o acá abajo, en la caja de comentarios les va a llegar un enlace en el cual solamente está por un determinado tiempo de hoy para que ingresen y les llegue todo lo que necesitan para acceder a esta certificación de oratoria virtual. Aprende a hablar en público 2021. Son a lo largo de 2 semanas que vamos a trabajar la oratoria. Vamos incluso a aprender a hacer diapositivas, que forma parte de los extras de la ponencia, ¿sí? Hay un punto que se llama extras en la ponencia. Y otro recurso que se llama recursos extras en lo que es el pilar del orador, donde vamos a hablar sobre el uso de micrófonos, el uso de fondos, comunicación virtual, comunicación presencial, manejo de escenario. Vamos a hablar sobre el miedo a hablar en público, pánico escénico, cómo eliminar el miedo, cómo manejar la ansiedad, cómo bajar el estrés. El estrés se modifica gracias a un neurotransmisor que se llama oxitocina. Si nosotros sabemos modificar la segregación de estos neurotransmisores, de estos químicos y generar lo que es la testosterona en los varones, la oxitocina, la dopamina, pues nosotros vamos a ir eliminando el miedo. Pero hay que aprender cómo manejar todas estas situaciones. Si te están transpirando las manos, si estás temblando es porque estás estresado. Hay que aprender a conocer el cuerpo, aprender a modificar esos neurotransmisores. Eso va en parte de extras, ¿sí? Pánico escénico, miedo. Vamos a aprender incluso algunas técnicas de teatro para tener buena pronunciación, tener gesticulación. Totalmente práctico. Y al finalizar esta certificación, tú vas a dar una defensa final donde nos vamos a encontrar tú y yo, pero esta vez yo no voy a ser el orador. Tú vas a ser el orador. Yo voy a estar de audiencia y otras personas más. Entonces, ustedes van a dar una conferencia virtual donde ustedes ya van a demostrar los cambios que tuvieron a lo largo de esta certificación de oratoria virtual. Aprende a hablar en público 2021. La clave es tomar la decisión ahora. Ahí están los links, pueden acceder, simplemente le dan clic y les va a llegar toda la información que necesitan para que nos podamos encontrar en esta certificación de oratoria virtual Aprende a hablar en público 2021. Y quizá muy pronto nos encontremos dando una conferencia, una charla, haciendo negocios o enlaces estratégicos, porque esto te abre las puertas. Te abre las puertas. Les voy a comentar una experiencia. El 2019 estuvimos dando muchos talleres de oratoria presenciales y ahora, incluso parte del 2020 y 2021, por azares de la vida nos hemos encontrado con las personas que tomaron las clases de oratoria, pero ellos ya estaban desempeñando su actividad como conferencistas, como docentes, y llegamos a hacer incluso alianzas estratégicas para trabajar con ellos, porque claro, los cambios fueron tan radicales en su comunicación que cuando ya desempeñaron sus actividades, pues lo hicieron excelente. Excelente. Incluso con una de ellas hicimos cursos, certificaciones, porque esto te cambia la vida. Te cambia la vida. A través hacemos procesos de programación neurolingüística. Por si tú tienes algún problema con el pánico escénico muy fuerte y no lo puedes cambiar, pues te vamos a dar herramientas para que elimines algún trauma del pasado, alguna situación que te dé complicaciones de comunicarte, para que pues elimines ese miedo y trabajemos directamente en lo que es oratoria de impacto. Así que tenemos muchísimo material. Espero que nos veamos y así a mediano plazo o corto plazo podamos hacer ya negocios, hablemos, nos encontremos,
charlemos sobre los cambios que tuvimos y nos encontremos, qué sé yo, en un escenario o en cualquier otro lugar, pero ya comunicándonos de manera efectiva. ¿Listo? Ingresen al link. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta masterclass donde aprendemos muchísimo. Pudimos rescatar hoy muchísima información de valor y espero que lo usen de manera extraordinaria. Toda la parte técnica, toda la parte práctica la vamos a realizar en esta certificación de oratoria virtual Aprende a hablar en público 2021. Acá por Neurolab. Su servidor Diego Roncal, su coach en oratoria, comunicación de impacto. Nos vemos entonces en este cambio de vida de oratoria virtual.